Bienvenidos al curso de Gestión y Análisis de Políticas Ambientales en México. Mi nombre es Alejandro Guevara y seré su anfitrión en este curso y en los 4 módulos que lo componen. El primer módulo hablará acerca de las ideas básicas y de los fundamentos del desarrollo sostenible. En el segundo módulo abordaremos el tema de los distintos tipos de políticas. En el tercero hablaremos del ciclo completo de las políticas ambientales, diseño, instrumentación y evaluación. Finalmente, el cuarto módulo será un módulo en donde contaremos algunas historias de éxito sobre desarrollo sostenible. Como anfitrión me presento, soy un profesionista que lleva 30 años trabajando sobre el tema de desarrollo sostenible. Estudié una licenciatura en economía en el ITAM, posteriormente hice una maestría en Inglaterra sobre desarrollo económico y una maestría en políticas públicas en la Universidad de California en Berkeley. Finalmente, obtuve mi doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid sobre temas de desarrollo económico. El tema de investigación principal al que me he dedicado es cómo desarrollar políticas que permitan concomitantemente tener desarrollo económico al mismo tiempo que se puede mantener la conservación de la naturaleza. Bienvenidos a este curso. Muy bien, comenzaremos este curso de análisis y gestión de políticas ambientales en México con el primer tema, que versa sobre el desarrollo sostenible, el origen y las ideas básicas, las definiciones y fundamentos. Para ello, estructuraré la presentación en 3 partes. En una primera parte hablaremos del deterioro ambiental y del desarrollo sostenible. En una segunda parte hablaremos del tema de pobreza y política social. Y finalmente, en la tercera parte hablaremos del tema de superación de la pobreza y mejoramiento del medio ambiente. Quiero comenzar con una cita de quien es el padre de la economía, Adam Smith. En su libro sobre la riqueza de las naciones, el origen y causa de la riqueza de las naciones, que es el libro que marca, digamos, el inicio de la ciencia económica como ciencia. Si bien la medicina, el derecho son ciencias o son disciplinas que tienen literalmente milenios, la economía es relativamente joven. Surge en 1776 con este libro y pues tiene un cuarto de milenio. En ese libro, Adam Smith nos dice: el deseo de mejorar nuestra condición llega con nosotros desde el útero y nunca nos deja hasta que bajamos a la tumba. De alguna manera, esto nos remite a la idea de Aristóteles, en donde cuando se pregunta cuál es el fin último de la persona, cuál es el fin último del hombre o de la mujer, es la felicidad. Y una de las avenidas, una de las líneas mediante las cuales la humanidad es más feliz es a través de la mejora de la calidad de vida, de mejorar las condiciones de vida. Y eso pasa por el aumento en los bienes y servicios que nos producen satisfactores. Okay. En esta primera parte hablaré del deterioro ambiental y el desarrollo sostenible. Y para ello tomaré como base 2 hechos históricos importantes. Primero, Londres 1952. En una mañana de invierno de 1952, centenares de londinenses amanecieron muertos. Y durante 3 días seguidos, eso mismo aconteció, de tal suerte que, dependiendo de la fuente que ustedes consulten, entre 4.000 y 12.000 londinenses murieron. Y esto es interesante porque Londres fue en su momento una de las capitales del imperio más poderoso del mundo. Y lo que uno se pregunta es, primero, ¿qué fue lo que causó estas muertes? Lo que causó estas muertes es que, si bien el deseo de mejorar nuestra condición, como decía Adam Smith, pasa por el aumento de la riqueza material, para producir bienes y servicios, utilizamos procesos que tienen un efecto no deseado, un efecto, digamos, un daño colateral. Y ese daño colateral es la contaminación. Lo que sucedió en Londres es que se generó una suerte de cóctel mortal en el cual se unió la niebla de Londres con los humos o los efectos de la combustión de las fábricas. Entonces, al juntarse el óxido de azufre, el óxido de carbono, dióxido de carbono con el agua, pues se generó ese cóctel venenoso y mortal. Este hecho simbra el consciente colectivo de la humanidad
Y posteriormente a Londres empezaron a suceder una serie de hechos en donde se veía o se demostraba esta paradoja en la cual la humanidad, queriendo conseguir la aspiración de ser más feliz, en el camino se estaba suicidando. Otro hecho fundamental, importante en el siglo XX, es el desarrollo de la bomba atómica y su posterior utilización en Nagasaki y en Hiroshima. Es decir, por primera vez en la historia, no digamos de la humanidad, sino en la historia natural del planeta, una especie es capaz de destruir no solamente su hábitat, sino el planeta entero. Estos dos hechos combinados, los humos de Londres, los accidentes de Londres y la bomba atómica, hacen que la humanidad de repente se cuestione si realmente el derrotero que está siguiendo es el óptimo. E independientemente del sistema económico en el que estuviese la humanidad, ya sea el sistema capitalista o el socialista, lo que se veía como esperanza era la expansión del producto industrial, el crecimiento económico. Claramente esto, junto con algunos acontecimientos de los 70s, empiezan a cuestionar la validez de este argumento. Los 70s fueron particularmente importantes para el desarrollo de las políticas ambientales. En primer término tenemos un hecho interesante. Por primera vez en la historia económica de la humanidad, un conjunto de países pobres ponen en jaque al mundo industrializado, pues forman un cartel, y ese cartel lo que hace es contraer la oferta de lo que es un producto estratégico en la humanidad, que es el petróleo. Y entonces, al contraer la oferta, se genera una suerte de visión catastrófica de escasez de lo que es un producto estratégico y de lo que sostiene un estilo de vida para el mundo industrializado. Ese es un primer acontecimiento. Un segundo acontecimiento es un libro muy influyente que hace el profesor Paul Ehrlich, un ecólogo de poblaciones, en donde lo que comenta, lo que ilustra en el libro es que si bien la variable poblacional a lo largo de la historia de la humanidad se había comportado de alguna manera de manera constante, como lo hacen las poblaciones de distintas especies en el planeta, llega un momento en el cual hay un desarrollo que cambia esto para siempre, y esto es el desarrollo, entre otras cosas, de la penicilina. Y lo que marca la penicilina es que suben dramáticamente las tasas de natalidad y se reducen las tasas de mortalidad, lo cual hace que de repente algo que era como una variable, que es la población a lo largo del tiempo, se comporte más como más que como una constante, como una variable, y creciendo de manera exponencial, de tal suerte es como si la población creciera de manera explosiva, y es por eso que titula su libro La bomba humana. Un tercer punto lo muestra el artículo que escribe el profesor Harding en lo que es la revista de ciencia quizá más importante del mundo, la revista Science. En 1968 escribe un artículo llamado La tragedia de los comunes. Y es que el planeta tiene algunos bienes que son patrimonio de toda la humanidad. Piensen por un momento en el Amazonas y en la cantidad y el pulmón del mundo que representa el Amazonas, o la selva del Lacandón en México, o los bosques de Borneo en Indonesia. Así son las pesquerías en aguas internacionales. Y un poco la tragedia de los comunes lo que nos cuenta es que cuando tenemos un bien común, tales como las pesquerías de atún, de camarón, de bacalao en el mundo, cada una de las flotas nacionales tiene el incentivo de explotar cuanto más y cuanto más rápidamente puede ese producto. Porque si no lo explota esa flota, otra flota nacional lo hará. De tal suerte que los bienes que tienen esta característica de ser común, de no ser excluyentes, pero ser rival, hace que llevemos a una tragedia. Y también en esta época, en los 70s, en lo que es la universidad más prestigiosa en términos de ingeniería, que es el MIT, es decir, el Massachusetts Institute of Technology, el profesor Meadows logra desarrollar un modelo que capitaliza los avances computacionales que hasta la fecha no habían podido ser capitalizados. Es decir, desarrolla un modelo en donde puede hacer resolver un sistema de ecuaciones no lineales en el tiempo. Y eso es importante porque lo que permite este desarrollo
es que le permite pronosticar lo que va a pasar a futuro. Es como si tuviera una suerte de bola de cristal matemática. Y las conclusiones de su modelo, en donde toma las tendencias de utilización de recursos no renovables, donde toma las tendencias de crecimiento de la población, donde toma señales acerca de las pesquerías y otros bienes comunes planetarios, y a la conclusión a la que llega es una conclusión un tanto cuanto lúgubre o deprimente. Dice, de seguir las tendencias tales y como han sido hasta el momento, hacia mitades del siglo XXI vamos a tener una gran debacle. Por lo tanto, se pone en cuestionamiento el crecimiento económico como una meta válida y deseable de la humanidad. Son todos estos acontecimientos, los accidentes de Londres, la crisis petrolera, la bomba humana, la tragedia de los comunes, lo que lleva a la humanidad a tener la primera reunión de las Naciones Unidas, la primera cumbre que habla sobre desarrollo y medio ambiente y que acontece en Estocolmo en 1972. La urgencia del debate es contestarse a la pregunta sobre qué es desarrollo y qué esperamos como humanidad. Si el crecimiento económico no nos está llevando a la felicidad a la que aspiramos como humanidad, entonces, ¿qué es lo que nos lleva? Esa cumbre sobre desarrollo y medio ambiente en Estocolmo genera una comisión liderada por la primera ministra Brundtland, porque lo que necesitamos es definir qué es el desarrollo y qué es el desarrollo que se sostiene a lo largo del tiempo. Posteriormente hubo una nueva cumbre en Río de Janeiro en 1992 para debatir los mismos temas. Muy bien, ¿cuáles son los puntos de debate sobre desarrollo y medio ambiente? Para poder entender esta discusión es importante separar dos periodos muy claramente determinados. El primer periodo, enmarcado en la cumbre de Estocolmo del 72, y el segundo periodo de Río de Janeiro. En el primer periodo se parte que la calidad del ambiente siempre disminuye con el crecimiento económico y por consiguiente se pone el crecimiento económico en duda como objetivo. Se demuestra la importancia científica de la calidad del ambiente y del estado de los recursos naturales y se enfoca fundamentalmente en el mundo desarrollado. Además, centra su atención principal en el agotamiento de los recursos naturales no renovables como el petróleo, el carbón y el gas. 20 años después se vuelve a reunir una comisión de Naciones Unidas en Río de Janeiro. En esta ocasión, la situación es completamente distinta a lo que pasaba en Estocolmo en el 72. Por ejemplo, en el 92 había reservas petroleras probadas superiores a las que había en los 70s. También se reconoce que hay los bienes comunes planetarios, como había mencionado, los grandes pulmones del planeta, como es el Amazonas, y los servicios ecosistémicos que se necesitan. Se descubre también que la capa de ozono se está reduciendo, sobre todo en los polos. Es un descubrimiento del premio Nobel mexicano Mario Molina. Y que hay otros servicios ecosistémicos que están puestos en riesgo. En esa cumbre, los que han descubierto, digamos, los que tienen esta preocupación son fundamentalmente países desarrollados, Europa, Oceanía, Japón, etc. Los países en desarrollo, sobre todo aquellos grandes países en desarrollo y que se están desarrollando rápidamente, como China, como India, con sus más de 1.000 millones de habitantes, como México, Brasil, Sudáfrica, que poseen estos bosques y selvas, tienen una visión un poquito distinta. Digamos, los países desarrollados dicen hay que conservar a como dé lugar a toda costa estos grandes pulmones de la tierra. Y los países que están en desarrollo dicen, claro, hay que conservar esos pulmones, pero nosotros tenemos una gran rezago social. Por consiguiente, es necesario crecer. Finalmente, la conclusión a la que llega Río de Janeiro es que si bien crecimiento económico y conservación de la naturaleza han sido dos objetivos que han estado encontrados en el pasado, hay formas mediante las cuales se pueden hacer compatibles. Entonces, este segundo periodo que lo marca, lo marca el hecho de que se puede hacer compatible el crecimiento económico
con la conservación de los recursos naturales. Pero además se reconoce el crecimiento económico como un elemento indispensable para superar la pobreza. Segundo, no solamente se muestra la importancia científica del medio ambiente, sino también su importancia económica. Se enfatizan los problemas no tanto del mundo desarrollado, sino también los de los países en vías de desarrollo, sobre todo los que están industrializándose rápidamente, como China, India, Brasil, México, etc. Y centra su atención no tanto en los recursos no renovables, sino aquellos recursos renovables, agua, bosques, suelos, biodiversidad, y hacia la capacidad del ecosistema de absorber desechos, es decir, hacia la capacidad del ecosistema de mantener la capa de ozono, de reducir el calentamiento global, etc. Entonces, ¿qué es desarrollo? Si crecimiento económico no es exactamente desarrollo, ¿qué es desarrollo? Pues bien, desarrollo es el avance de una serie de valores que la sociedad considera deseables. Dentro de esos valores, naturalmente, está el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el reflejo del crecimiento de aquellos bienes y servicios que elevan la calidad de vida de la gente. Pero también es importante este elemento de empatía, ¿no? Cómo el crecimiento económico per se no es suficiente, sino también cómo la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza son importantes para nosotros, para nuestra felicidad como humanidad. El respeto al derecho de las minorías, el acceso a la justicia, el aumento de la nutrición, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad y el acceso a recreación y cultura. Muy bien, la pregunta aquí que nos debemos hacer es, dado un planeta limitado, esta pequeña y bella esfera azul vista desde el planeta, lo que vio por primera vez un astronauta que viajó fuera del planeta, este hermoso punto azul en el espacio es limitado, así como el presupuesto que nosotros tenemos para lograr estas metas, que son un listado que se podrían ir casi al infinito. Entonces, el gran problema, el principio económico básico es cómo podemos lograr el máximo de estas metas, dado que tenemos recursos limitados. Y el dilema se presenta de esta manera. Piensen por un momento en México. Quizá la meta de seguridad en México no era tan importante como lo es ahora, en la situación en la que nos encontramos. Pero el dilema es, dado un presupuesto limitado, un peso de más que yo otorgo a seguridad, es quizá un peso de menos que dedico a reducción de la pobreza, o a crecimiento económico, o a nutrición, o a salud. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta, porque cada recurso que nosotros destinamos tiene un costo. Ok. ¿Qué es lo que nos dice Río de Janeiro? ¿Qué es lo que la conclusión a la que nos lleva es que podemos, si bien en el pasado hemos crecido, como lo demuestra esta línea que es el Producto Nacional Bruto, o el PIB, hemos crecido y de la mano del crecimiento hemos degradado el planeta. Lo que nos dice Río de Janeiro, y para ello genera toda una agenda de trabajo a nivel planetario, que es la Agenda 21, de la cual se desprende el Protocolo de Kioto, el Protocolo de Montreal, los convenios de biodiversidad, etc. Nos dirían, hay formas mediante las cuales podemos seguir creciendo económicamente, pero podemos hacerlo sin degradar, es decir, reduciendo la degradación, aumentando la conservación del planeta. Y fíjense ustedes en la gráfica del lado derecho. Es una gráfica que nos muestra cómo se han comportado algunos de los grandes contaminantes dentro de los países de la OECD, en donde México participa, a lo largo del tiempo. Fíjense, partiendo de un indicador de 100, como las partículas de plomo, las partículas suspendidas en el aire, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, todos ellos a lo largo del tiempo han caído. El producto sin duda ha crecido. Y eso, digamos, que de alguna manera es alentador. Pero, ¿qué sucede con el dióxido de carbono? Es importante analíticamente entender qué sucede con el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que está generando el cambio climático, que tanto sufrimiento está generando para toda la humanidad. Bueno, eso lo veremos posteriormente.
La primera conclusión a la que podríamos llegar es que si bien los mercados competitivos son mecanismos eficientes de asignación de recursos, como nos dice el propio Adam Smith en La riqueza de las naciones, como si existiese una suerte de mano invisible que moviera los recursos a donde tienen el mayor valor, lo que es cierto es que el mercado falla, y esa falla es muy evidente en cuestiones de medio ambiente. Por tanto, a la mano invisible de la cual nos relata Adam Smith en la riqueza de las naciones, deberíamos complementarla con una mano visible, y esa es la mano visible de la política pública. Es la mano visible de las organizaciones sociales que luchan por un ambiente más sano. Ok. Entonces, una vez explorado, digamos, los antecedentes históricos del desarrollo sostenible, abordemos un poco cuáles son las causas del deterioro ambiental. Una primera causa del deterioro ambiental, un grupo de causas, la marca las fallas de mercado. Las fallas de mercado son situaciones en las cuales el mercado por sí solo no resuelve el problema ambiental. Pensemos por un momento lo que descubrió Harding, es decir, los bienes de acceso abierto. ¿Cuál es la situación en los bienes de acceso abierto? Es una situación en la cual los bienes son no excluyentes, pero sí rivales. Piensen por un momento las grandes pesquerías en aguas internacionales. Ahí está libremente el bacalao, están los camarones, está el atún, están todas esas pesquerías. Y entonces el acceso abierto, ¿cómo se define? Como lo habíamos dicho, una situación en la cual, como son aguas internacionales, todas las flotas nacionales tienen derecho a pescar ahí. Pero son rivales en la medida en que si este conjunto representara la pesquería del atún, por ejemplo, esta parte que ha pescado la flota estadounidense, por ejemplo, o la flota japonesa, al ser un bien rival, no está disponible para nadie más. Entonces, cada una de esas flotas tiene el incentivo de explotar cuanto más y cuanto más rápidamente puede ser el producto, con lo cual nos lleva al agotamiento de estas pesquerías. Esos son los bienes de acceso abierto. Otros bienes interesantes o otra falla de mercado es cuando existe una externalidad. Una externalidad es una situación en la cual una persona, un agente económico, digamos, si hablamos de externalidades negativas, causa un daño a los demás por el cual no se hace responsable. Piensen por un momento ustedes una situación en una empresa para producir ese bien o servicio que eleva la calidad de vida de las personas, tiene un proceso de combustión o tiene un proceso en donde vierte líquidos tóxicos al drenaje. Digamos, el daño que causa a la salud de las personas es real, pero si nadie lo controla, si no paga o si no toma acciones remediales, pues es un costo que impone a los demás por el cual no se hace responsable. Por otro lado, tenemos las externalidades positivas. Piensen por un momento una situación en donde tenemos, digamos, a vista de aeropuerto, una persona que tiene, esta es la copa de los árboles, tiene una plantación de aguacates y produce 2 toneladas año con año. ¿Qué pasa si de repente su vecino, estas también vistas desde el helicóptero, son unas cajas de abejas? ¿Qué va a suceder? Que simplemente por el hecho de que estas abejitas se ponen junto a la huerta de aguacates o de peras o lo que sea, la producción sube en 4 toneladas por el efecto de la polinización de las abejitas a la huerta de aguacates. Esto es un servicio ecosistémico. Ese es el servicio de polinización que dan las abejas a la producción de frutos, ¿no? Pues la conservación de cubierta forestal tiene esta característica, genera servicios ecosistémicos y la gente o las personas o los agricultores que mantienen esta cubierta forestal producen esos servicios ecosistémicos como la captura de carbono, la recarga de los mantos acuíferos
el establecimiento de un hábitat para especies animales y vegetales, una vista escénica por su belleza que disfrutan las demás, un sitio para la recreación, etc. Son servicios ambientales que proveen al resto de la sociedad por los cuales nadie les compensa. El segundo grupo de causas que generan el deterioro ambiental son las fallas de gobierno. Las fallas de gobierno es una situación en la cual no solamente el Estado no interviene para corregir los fallos de mercado, sino que a veces las exacerba. Piensen ustedes por un momento una situación en la que el gobierno subsidia pesticidas que a la postre generarán enfermedades mortales a las personas que utilizan esos pesticidas o que los ingieren en los alimentos que consumen. O cuando no cobra el precio real de algunos recursos naturales importantes como el agua. Al cobrar poco por el agua, manda la señal de que el agua es abundante. Entonces, no solamente no corrige al mercado cuando debe hacerlo, sino que a veces interviene y exacerba esas fallas. Una tercera causa la generarían factores socioeconómicos. Aquí pongo la pobreza y lo pongo en signo de interrogación. No tanto por que yo crea que los pobres tienen mayor impacto en el planeta, todo lo contrario. El mismo Ehrlich, que nos hablaba de la bomba humana, nos hablaba que la degradación ambiental está en función de tres factores. Número uno, la población. A mayor población, mayor impacto. Número dos, la afluencia. Cuanto más ricas son las naciones, más impacto tienen sobre el planeta. Piensen ustedes en un ciudadano promedio de Estados Unidos. La utilización de recursos naturales, la utilización de agua, la utilización de energía para mantener ese estilo de vida, pues tiene un impacto muy fuerte sobre el planeta. Y por último, la intensidad en el uso del capital, ¿no? Él lo llamaba el factor tecnológico. Es decir, eso se relaciona con el concepto de huella tecnológica. Cuanta más rica es una nación, cuanto más energía utilice, más impacto tiene sobre la naturaleza. Entonces, ¿por qué es importante la relación entre pobreza y medio ambiente? Porque da la casualidad de que las zonas ecológicamente más ricas o más frágiles están habitadas por poblaciones pobres. Porque hay una misma razón que hace que ambas coexistan, que es el aislamiento. Muy bien. Entonces, ¿cómo veríamos a los grandes problemas ambientales y las causas subyacentes del deterioro ambiental? Bueno, lo podríamos ver a través de lo que se llama un árbol de problemas. ¿Cuál es el problema que enfrenta la humanidad? Enfrenta el problema de la pérdida y degradación de los ecosistemas y su biodiversidad. Y esta pérdida y degradación de los ecosistemas a su vez generan un deterioro en la calidad de vida de la población, es decir, en la felicidad a la cual la humanidad aspira. Pero bien, ¿por qué se genera esa degradación de los ecosistemas y de la biodiversidad? Pues es generado, a final de cuentas, por lo que hemos mencionado, o bien por las fallas de gobierno, o bien por las fallas de mercado, o bien por factores socioeconómicos y culturales. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, se manifiestan a través de los tres medios en los que tenemos en el planeta: el suelo o la tierra, el aire y el agua. ¿Cómo se manifiesta esta degradación? Bueno, se manifiesta por el mal manejo de ecosistemas forestales y malas prácticas agropecuarias. Se manifiesta como el cambio del uso del suelo con fines agropecuarios, industriales, turísticos y urbanos. Y eso nos lleva a la degradación y deforestación de los ecosistemas terrestres. También se manifiesta como el manejo inadecuado de los residuos, como las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la ganadería, la industria, el transporte, la generación de energía. Y ambas cosas nos llevan, por un lado, a la contaminación del aire y al calentamiento global. Eso nos lleva al exceso de emisiones de gases de efectos de invernadero y otros contaminantes que están calentando y que están degradando el planeta. Y finalmente, en el ámbito del agua, sobreexplotación pesquera, sobreexplotación de acuíferos que nos llevan
y contaminación de acuíferos, por cierto, que nos llevan a la degradación y agotamiento de los ecosistemas acuáticos. Esta degradación de bosques, aire y agua nos llevan a esa degradación. Ok. Entonces, ¿cuál es la magnitud del problema en México? ¿Cuáles son los costos ambientales y cómo se manifiestan estas fallas de mercado y de gobierno las que hemos mencionado? Pues bien, México es un país vanguardista en el mundo en el sentido que tiene un sistema de cuentas ambientales que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, lleva cada año. Lo que nos muestra aquí es cuál es el costo de la degradación para los mexicanos. Año con año, los mexicanos perdemos alrededor de costos ambientales totales 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones de pesos dados por costo de agotamiento de los recursos naturales o por costo de degradación. Es decir, ¿cuánto necesitaríamos invertir como mexicanos para reponer todo el daño que se genera por la actividad económica? ¿Cuánto por las camas de hospital? ¿Cuánto por las muertes prematuras? ¿Cuánto por las tierras degradadas y erosionadas que han perdido su productividad? Pues esa es la magnitud del problema. Ok. Y ahora lo que quiero ilustrar es cada una de las fallas, cómo se manifiestan, digamos, en términos de los indicadores mexicanos. Primero, falla de mercado. Los ecosistemas acuáticos como bienes de acceso abierto. En el gráfico de la izquierda lo que vemos es, por un lado, en la serie de tiempo, lo que nos está reflejando la serie roja es la cantidad de personas empleadas en el sector pesquero. Lo que nos enseña la serie verde es la cantidad de embarcaciones, es decir, un sector en donde tenemos trabajo y capital. Y lo que tenemos en la línea dorada es la producción. Y ven lo terrible de esta tragedia de los comunes. Un sector en donde ustedes incrementan el trabajo e incrementan las embarcaciones y mantienen la misma producción, es un sector en donde la productividad es decreciente. ¿Y a qué se debe esa productividad decreciente? A que de nada sirven más barcos y más redes si no hay más peces. A la tragedia de los comunes, de la explotación de las pesquerías a nivel internacional. Otro ejemplo ilustrativo, pero ahora de una falla de gobierno. ¿Cuáles son los impactos económicos, ambientales y sociales de la falla de gobierno? Como ejemplo utilizaremos los subsidios a la energía. Desde nuestra perspectiva, los subsidios a la energía son ineficientes, ambientalmente dañinos y regresivos. Vean, por ejemplo, estos gráficos. Aquí se reflejan el subsidio total que se ha dado a la energía en México desde 2000 a 2011. Tomemos, por ejemplo, el año 2008. En el año 2008 hubo un subsidio total de 375,000 millones de pesos para tener energía barata. En aquella época el dólar estaba a 13 pesos por dólar. Eso quiere decir que aproximadamente el Estado mexicano ocupó más o menos 30,000 millones de dólares en subsidios a la energía. En ese mismo año, el programa Oportunidades, todo el programa para abatir la pobreza, utilizó 50,000 millones de pesos. Es decir, 7 veces menos que ese programa. Y todo el presupuesto dedicado a la Comisión Nacional Forestal fueron 6,000 millones de pesos. Es decir, 30 veces menos 50 veces menos de lo que se utilizó en subsidios a la energía. Como yo les comentaba, los subsidios a la energía son malos por 3 razones. Primero, son ineficientes. Según estimaciones hechas por investigadores de la Universidad Iberoamericana, ese subsidio representó una pérdida, una destrucción de riqueza de 10,000 millones de pérdida por eficiencia. Además son ambientalmente dañinos. Si nosotros vemos lo que provoca el subsidio en combustibles, genera una cantidad de 10.6 megatoneladas de carbono equivalentes adicionales que equivalen al 20% de las metas del Plan Económico de Cambio Climático, del Plan Especial
del cambio climático. Es decir, el estar dando energía, gasolina y energía barata que se produce a través de combustóleo está generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero además, una tercera razón por la cual son malos es que son altamente regresivos. Es decir, los más pobres de los pobres no se benefician de los subsidios. Es decir, quienes más se benefician son la gente que tiene las flotas de autobuses, los aviones, los que pagan por un viaje en avión, etc. Cuando la gente más pobre no tiene coche y no disfruta de estos servicios. Entonces son ineficientes, son ambientalmente dañinos y son altamente regresivos. Tercer factor, la pobreza. Habíamos comentado que la relación entre pobreza y medio ambiente es importante porque los pobres viven en las áreas ambientalmente más ricas y ambientalmente más frágiles. Vean este esquema en donde hemos dividido, o donde Cavendish más bien, dividió la población de Zimbabue entre los hogares más pobres, de los hogares más pobres a los más ricos, en 5 grupos iguales. Fíjense cómo los hogares más pobres llegan a depender hasta 80% de su ingreso directamente del ambiente o indirectamente, es decir, recolección, caza y pesca o agricultura y ganadería. En cambio, los hogares más pobres dependen mucho menos, es decir, una caída en los acervos ambientales, un poco de degradación ambiental sería una verdadera tragedia para la gente pobre y eso provocaría lo que ya estamos viendo como efecto del cambio climático en todo el mundo, la desertificación en el mundo, es la migración por causas ambientales. Como conclusión de esta primera parte, ¿qué es desarrollo sostenible? ¿A qué conclusión y a qué definición llegó esa comisión liderada por la primer ministro de Noruega, la señora Brundtland? El desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la presente generación sin disminuir la capacidad de las siguientes generaciones de satisfacer las suyas. Si se dan cuenta, lo que está en el núcleo de esta definición es el concepto de justicia. Justicia intrageneracional, es decir, dentro de una misma generación, en donde en una lectura mínima significaría que nadie dentro de nuestros contemporáneos muera de hambre, que nadie se quede sin tener los satisfactores mínimos para sobrevivir. Y segundo, que no vamos a abatir la pobreza de esta generación hipotecando o poniendo en riesgo el ingreso y el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las siguientes generaciones. Ok. Habíamos comentado que desde la cumbre de Estocolmo se hizo esta agenda para tener una definición operativa, que en Río de Janeiro se hizo una agenda de trabajo a nivel planetario, la Agenda 21, y que de ahí pasamos a las nuevas cumbres, por ejemplo, la que nos hablaba de los Objetivos para el Desarrollo del Milenio, y ahora la más reciente, en 2015, en donde 194 países del mundo ratifican los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, cuyo lema es nadie puede quedarse atrás, no dejar a nadie atrás. Si nos fijamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por supuesto que tienen varios objetivos ambientales que hablan del desarrollo sostenible, la acción por el clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, la producción y consumo sostenibles, las ciudades y comunidades sostenibles, pero también habla de temas sociales para que se vea la complejidad de lo que es desarrollo, en donde no solamente se aboca a crecimiento. Desarrollo, recordando, es el avance de una serie de metas deseables de la humanidad. Por ejemplo, el número 1 es fin de la pobreza planetaria, hambre cero, pero también tiene que ver con cuestiones de justicia como igualdad de género y, por supuesto, paz, justicia e instituciones sólidas que tanto clama un país como el nuestro. ¿Qué podemos decir con respecto a lo que hemos visto hasta este momento? Recapitulando, diríamos lo siguiente. El desarrollo sostenible surge como concepto por una aspiración de la humanidad.
Y esta aspiración tiene que ver con cómo elevar la calidad de vida de las personas, es decir, cómo acercar a la humanidad en su conjunto a la felicidad, pero descubriendo que esto debe ser logrado a lo largo del tiempo y que si no podemos enfrentar las fallas de mercado, las fallas de gobierno o algunos factores socioeconómicos, no lo lograremos, porque lo que es un hecho es que la dinámica del crecimiento como la hemos vivido hasta el momento ha tenido un efecto colateral negativo, que es la degradación ambiental. La conclusión fundamental de la Cumbre de las Naciones Unidas en Río de Janeiro era que si bien la conservación de la naturaleza y la superación del rezago social, el crecimiento económico, habían sido objetivos encontrados, hay maneras mediante las cuales los podemos hacer compatibles. Y esa es la agenda que como humanidad tenemos hacia el futuro. ¿Cómo lo hacemos compatible? El concepto clave es desarrollo sostenible. Hasta el momento hemos hablado de las ideas fundamentales, de los orígenes del concepto de desarrollo sostenible. Como bien apuntamos, la conclusión primordial de Río de Janeiro es que si bien crecimiento económico y conservación de la naturaleza han sido dos objetivos que han estado encontrados, hay maneras mediante las cuales se pueden hacer compatibles. Y también que el crecimiento económico es importante para superar el rezago social. En esta segunda parte hablaremos de las políticas para el rezago social, para abatir ese rezago social. Las premisas clave son dos. Primero, que existen dos formas para abatir el rezago social: el crecimiento económico estable y las políticas activas de redistribución de la riqueza. Y la segunda premisa nos dice que ambas son complementarias. No solamente el crecimiento, sino la redistribución es igualmente importante. ¿Cómo comienzan las premisas claves? Diciendo que el efecto trickle down es ineficaz. ¿Qué es el efecto trickle down? Es el efecto en el cual se presupone que el crecimiento por sí mismo tiene efectos multiplicadores sobre las distintas capas de la sociedad, de tal suerte que se abatirá el rezago social. Adelante ilustraremos este punto, pero sobre todo ilustraremos cómo sí el crecimiento económico es importante para abatir la pobreza, pero también demostraremos cómo la redistribución es complementaria a este esfuerzo. Primero, en esta larga serie de tiempo sobre el Producto Interno Bruto de México, es decir, sobre la riqueza que se produce año con año por los mexicanos, ¿qué evolución ha tenido? Pues bien, hay un periodo que data de 1930 hasta casi 1970, que es el llamado el periodo del milagro económico mexicano o el periodo del desarrollo estabilizador. En este periodo hubo altas tasas de crecimiento de alrededor del 7% promedio en términos reales, con estabilidad en los precios. Posteriormente se desató la crisis de la deuda, en la cual hubo destrucción de la riqueza y tasas mucho más bajas de crecimiento en promedio, con inflación. Analicemos el periodo del desarrollo estabilizador y su relación con la pobreza extrema. En este cuadro, donde se muestra la evolución, encontramos que en 1960 había 36 millones de mexicanos, de los cuales 20 millones vivían en la miseria, vivían en pobreza extrema. Eso equivalía a más de la mitad de la población, 56.7%. En tan solo 10 años de crecimiento económico estable, la población crece a 50 millones, pero la pobreza extrema cae en casi 17%, a 39.3%. En tan solo 7 años más, otros 10 puntos porcentuales caen de la miseria extrema, y en tan solo 4 años más, en el periodo del boom petrolero, caen otros 10 puntos porcentuales la pobreza extrema. Es decir, en un periodo muy corto, en un periodo que va de 1960 a 1981, en tan solo 21 años, con crecimiento económico estable, nuestra nación cae de más de la mitad de la población viviendo en la miseria
a menos de una quinta parte. Y eso me parece que es un dato contundente. Crecimiento económico estable es fundamental para disminuir la pobreza extrema. Ahora bien, otra manera de ver este cuadro es fijándonos en los números absolutos. Fíjense cómo hay un núcleo duro de compatriotas de aproximadamente 20 millones que, a pesar del crecimiento económico, no han podido superar la pobreza extrema. Es por ello importante que entendamos las causas que subyacen a la dinámica de la pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? La pobreza extrema es la imposibilidad de adquirir de manera permanente un nivel mínimo de bienestar. Y en ese sentido subrayo el concepto de permanente, porque permanente es un concepto que se asocia mucho a sostenible, se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Cómo se mide ese nivel mínimo de bienestar? A través de una canasta básica normativa, que en el caso de México, o línea de pobreza, que en el caso de México constituye para cada adulto equivalente alrededor de 2.000 calorías o kilocalorías y 38 gramos de proteínas. Una persona que, dado todos los recursos que tiene a su disposición, no puede consumir esta canasta básica, va a caer en la desnutrición, en un bajo estatus nutricional. A su vez, ese estatus nutricional bajo va a hacer que sea más propenso a las enfermedades, más vulnerable a las enfermedades. Y una persona que no tiene suficiente energía, que está enferma, no va a poder aprovechar las oportunidades de educación y no va a poder tomar riesgos. Y además va a estar inmovilizado. Es decir, hay una suerte de círculo vicioso en la que una persona que no tiene la capacidad de consumir esa canasta básica normativa va a caer en un círculo vicioso en el cual no va a poder desarrollar sus habilidades y no va a poder aprovechar las oportunidades educacionales y laborales, y por lo tanto va a entrar en un círculo vicioso en que, al no tener habilidades ni oportunidades, nunca va a poder generar esa canasta básica normativa. Muy bien. Los economistas piensan o atribuyen esto a la falta de lo que se llama el capital total. El capital total está constituido por el capital físico, que es las máquinas y las herramientas que nos ayudan a transformar materias primas en bienes y servicios que elevan la calidad de vida de la gente. El capital financiero, constituido por nuestra capacidad para invertir o consumir antes de tiempo, siempre y cuando paguemos un premio a aquel que nos prestó esos recursos. El capital humano, que es la persona y sus capacidades, su salud, su inteligencia, sus habilidades para producir bienes y servicios. El capital social, que es un capital extremadamente importante en términos del desarrollo sostenible. El capital social es un término acuñado por un sociólogo llamado Putnam y posteriormente utilizado por Elinor Ostrom, la primer premio Nobel de Economía mujer, que, por cierto, en sus investigaciones utilizó ejemplos de comunidades forestales, comunidades en México. El capital social, ¿cómo está definido? Es el conjunto de reglas de entendimiento, de confianza y la capacidad de sancionar esas reglas que hacen que florezca la actividad económica. Y eso es muy importante en términos de capital natural, que son los recursos naturales, porque, como bien hemos visto, el capital natural muchas veces tiene características de bien de acceso abierto. Muy bien, ¿qué es lo que nos dirían los economistas? Una persona que puede elevar su capital total puede estar en condiciones de conseguir de manera permanente ese nivel mínimo de bienestar. Imaginémonos una situación, por ejemplo, en una comunidad muy pobre que vive frente a un recurso natural muy abundante. Las comunidades que viven en el desierto de Baja California o de Sonora. Puede ser que sean comunidades muy pobres, que no tengan suficientes nutrimentos, que haya un problema de desnutrición,
y de falta de educación y de capacitación. Pero viven junto al Mar de Cortés, en un lugar que es muy abundante desde el punto de vista de biodiversidad. Podrían conseguir un poco de capital financiero, es decir, pedir un crédito, con lo cual podrían conseguir capital físico, barcos y redes para pescar en este lugar tan maravilloso. Al pescar podrían desarrollar sus habilidades, su capital humano, y podrían formar cooperativas, hacer un capital social, con lo cual podrían explotar, podrían tener peces con los cuales se podrían alimentar, podrían vender los excedentes, podrían repagar los créditos y podrían entrar en una espiral de círculo virtuoso en el cual podrían salir de la pobreza extrema. Pero queda muy claro que más barcos y más redes de nada sirve si no hay más peces. Por lo tanto, la condición de desarrollo sostenible tiene que ver con el qué tanto son sustituibles los distintos tipos de capital, para lo cual es muy importante en términos de desarrollo sostenible entender el axioma débil y el axioma fuerte de sustentabilidad, para lo cual tomaremos una pausa y iremos al pizarrón. Muy bien. Para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible, tenemos que entender la dinámica del capital total. Habíamos dicho en el ejemplo que más barcos de nada sirve si no hay más peces. ¿Cómo sería la regla de sustentabilidad? El axioma débil de sustentabilidad nos diría lo siguiente. Debemos heredar. Tenemos la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, es decir, de los distintos tipos de capital, donde I es el capital específico y K es el distinto tipo de capital. Es decir, debemos sumar todos los tipos de capital divididos entre la población, es decir, el capital total per cápita de esta generación, digamos la generación 1, debe ser menor o igual que el capital total que heredemos a las sucesivas generaciones, la generación N, ¿sí? Eso nos daría la regla, el axioma débil de sustentabilidad. En pocas palabras diría, tú debes heredar a las siguientes generaciones al menos la misma cantidad total per cápita de capital, ¿sí? Pero ¿qué es lo que presupone este axioma débil? Que hay sustituibilidad perfecta entre los distintos tipos de capital. Es decir, yo puedo aumentar mi capital físico, mi capital humano, mi capital social, a costa de otro tipo de capital, por ejemplo, el capital natural. ¿Qué es lo que nos diría el axioma fuerte de sustentabilidad? Lo que nos diría es, debes heredar a las siguientes generaciones al menos o una cantidad mayor del capital total per cápita, cuidando siempre que el capital natural esté por arriba en todo momento del nivel crítico de capital natural. ¿Y cómo se logra eso? Se logra con una regla muy sencilla, que la tasa de crecimiento del capital natural en todo momento sea mayor que la tasa de extracción de ese capital natural. Por ejemplo, si queremos mantener a lo largo del tiempo los mantos acuíferos, la tasa de extracción de esos mantos acuíferos tiene que ser menor a la tasa natural de recarga. Si queremos mantener nuestros bosques, la tasa de deforestación o la tasa de extracción de la madera de esos bosques tiene que ser menor o igual que la tasa de crecimiento natural de esos bosques. Que la tasa de extracción de las pesquerías en el mundo tiene que ser menor que la tasa natural de repoblamiento o de crecimiento de esos peces. Entonces, ya tenemos una regla muy clara para lograr el desarrollo sostenible a futuro. Heredar a las siguientes generaciones al menos la misma cantidad total per cápita de todos los tipos de capital, pero siempre cuidando que nuestro capital natural esté por encima de ese nivel crítico de capital, de ese nivel en el cual no colapsará la economía.
Pasemos a la siguiente explicación. Ahora sí. Muy bien. Entendido el axioma fuerte de sustentabilidad, podemos entender cómo se está relacionando esta conservación de los recursos naturales junto con el objetivo de reducir el rezago social. Ahora bien, regresando al tema de la pobreza extrema, decir que un pobre es pobre porque no tiene suficiente alimento es una suerte de tautología. Es decir, es una visión de pobreza de consumo. En realidad lo que nos diría el premio Nobel Amartya Sen es que un pobre es pobre en realidad porque tiene la incapacidad de articular demandas que son legítimas. Por ejemplo, un mexicano que vive en extrema pobreza, aunque la Constitución consagre que tiene derecho a trabajo, a educación y a desarrollo sostenible, si está en una situación tal de aislamiento o en una situación tal de pobreza, pues no podrá articular esas demandas. Es decir, hay un capital más que tenemos que agregar al conjunto de capitales, que es el capital político. Es decir, un pobre es pobre, entre otras cosas, porque tiene un conjunto insuficiente de derechos, una incapacidad de articular esas demandas que son legítimas. Muy bien. Hemos comentado ya cuál es el axioma o la regla fuerte de sustentabilidad. Como conclusión, esta segunda parte diríamos que el crecimiento y la redistribución son metas deseables y complementarias para abatir la pobreza, y que si la misión de política pública es elevar la calidad de vida de la población pobre y de la calidad de vida de la población en general, es necesario considerar que todos los tipos de capital con que cuenten los pobres son importantes, pero que además son complementarios. Y la segunda es que para que esto sea realmente sostenible a lo largo del tiempo, para que haya un verdadero desarrollo sostenible o sustentable, nunca debemos exceder la explotación de un nivel crítico de capital natural. La tercera parte hablará sobre la superación de la pobreza y el mejoramiento del medio ambiente, es decir, cómo podemos realmente diseñar estas políticas de doble dividendo en donde podamos hacer compatible la conservación de la naturaleza y la elevación de la calidad de vida de la gente a través del crecimiento económico. La humanidad en su conjunto aspira a elevar la calidad de vida en la que vive. Para lograrlo, en el pasado ha dado prioridad al crecimiento económico como un medio para producir bienes y servicios que aumentan la calidad de vida de las personas del planeta. Sin embargo, hay un efecto no deseado de esa dinámica de crecimiento, y es la degradación en la cual vive el planeta actualmente. Para poder enfrentar ese dilema, la humanidad como un todo ha reflexionado sobre el concepto de desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible se puede lograr cuando podemos acumular el capital total, es decir, el conjunto de acervos que tenemos como humanidad, la riqueza que tenemos, pero siempre cuidando los niveles críticos del capital natural. Esa es la aspiración de la humanidad en su más reciente acuerdo, en el cual se han asentado los objetivos de desarrollo sostenible, que pasan sí muy bien por la conservación de los recursos naturales, pero también por algunas aspiraciones de justicia social, como la reducción de la pobreza, el fin del hambre y la inclusión de los grupos que han sido excluidos tradicionalmente. En nuestro siguiente módulo hablaremos de políticas ambientales, su tipología y su diseño. Muchas gracias.